En realidad, pues nosotros hablamos sobre el efecto del oxígeno sobre el daño oxidativo, los mecanismos antioxidantes en deportistas y su efecto regenerador en las lesiones de difícil curación. Nosotros también, tengo que decir que tuvimos la suerte, aparte de tener a los campeones del mundo en apnea de pesca submarina, tuvimos la suerte de tratar a Rafa Nadal y a diferentes futbolistas de élite en el Club de Fútbol del Mallorca. Y ahí fue donde vimos la reacción que hacían la similitud que hacía el tratamiento o el deporte y el tratamiento en cámara hiperbárica. En realidad, un diabético sentadito dentro de la cámara hiperbárica es como si jugase un partido de 2 horas con Rafa Nadal, para que veáis el estrés oxidativo que realiza el tratamiento con oxigenoterapia hiperbárica. Las reacciones químicas que vamos a hablar son exactamente lo mismo que un diabético sentadito en una silla hace. El estrés oxidativo le provoca la misma reacción bioquímica exactamente igual que si jugase un partido con Rafael Nadal, casi diríamos, no quiero decir extenuante, pero bastante importante. Las especies reactivas, pues hay unos radicales y unos no radicales. En realidad no voy a explicar esto porque ya está más que súper explicado. En realidad todo esto provoca, tanto sean los rayos ultravioleta, el tabaquismo, las radiaciones, todo esto provoca un daño celular. Este daño celular provoca que haya unas defensas antioxidantes, que nuestro organismo ya dispone de un proceso de reacción y formando antioxidantes endógenos, enzimáticos y no enzimáticos, y otros que pueden ser exógenos, como puede ser la vitamina C, la vitamina E, el betacaroteno, es decir, que diferentes. Y también hay una reacción en la formación de catalasa, de glutatión peroxidasa, de la superoxidimutasa y glutatión peroxidasa. Aquí vemos dentro de diferentes partes de nuestro organismo, de las mitocondrias, lo que se realizan. En realidad, el estrés oxidativo es un equilibrio entre la reducción de los mecanismos antioxidantes y los prooxidantes. ¿Cómo es que se nos ocurrió hacer todo esto? En realidad, con los accidentes de apnea nosotros no teníamos ni idea de por qué un accidente de apnea se producía, si era por qué motivo o la causa. En realidad nosotros quisimos estudiar qué es lo que pasaba. En el momento que nosotros sacamos sangre a los buceadores en apnea, tuvimos la suerte que en realidad el sistema de recuento de neutrófilos y de leucocitos, el sistema automático no funcionó. Entonces el analista no le quedó más remedio que hacer el recuento manual. Miró por el microscopio y ve que tenían una morfología muy extraña. Entonces me llamaron enseguida: oye, mira, que este chico parece que tiene una enfermedad muy extraña, tiene o SIDA o algo muy raro, Entonces ahí fue cuando despertamos digamos, el clic. Y yo, la verdad es que no dije nada al chico, porque ¿qué le voy a decir? Una enfermedad rara, que vaya al médico enseguida. Yo, ¿qué le voy a decir? A este pobre chico le voy a dar un susto. Como hicimos las pruebas durante 5 días en diferentes secuencias, pues resulta que a la siguiente ocasión miramos todos y todos tenían exactamente la misma morfología de los neutrófilos. Entonces, menos mal que no le dije nada, porque se hubiese dado un susto de muerte, ¿no? Entonces, la verdad es que esto fue lo que en realidad vimos, que había una activación de las células fagocitarias, había una modificación, y todo esto debido al estrés oxidativo. En realidad, aquí he puesto a Rafa Nadal, porque en realidad nosotros en el año 2004, Rafa Nadal tuvo una fractura de escafoides tarsiano y se estaban pensando si retirarse de la competición o si seguir en la competición. Había anulado el Roland Garros, había anulado la posibilidad de ir ahora no sé cómo se llama, el Wimbledon, había previsto ya no ir a las Olimpiadas del 2004 de Los Ángeles, y en realidad ya había descartado una serie de posibilidades de competiciones, debido a que tenía la fractura de escafoides tarsiano. Entonces, nosotros nos ofrecimos para hacerle el tratamiento, hicimos tratamiento, no tan solo pudo ir a las Olimpiadas, el Wimbledon quedaba muy poco tiempo, no tuvo tiempo de recuperarse, pero a las 8 semanas, que era cuando se supone que tenían que quitar el yeso, que no llevaba yeso, pero bueno, que tenían que quitar la inmovilización, pues resulta que en ese momento, pues no tan solo pudo ir a las Olimpiadas a jugar por parejas, sino que además fue a Roland Garros y fue su primer campeonato, el Roland Garros, que fue justo después del tratamiento que hicimos en la cámara hiperbárica. Es decir, que no tan solo se recuperó en la mitad de tiempo del que tenía previsto, sino que además pasó de ser el número 34, después de Medisub, de pasar por la cámara hiperbárica, fue el número 1.
Esto es broma, pero es cierto. Bueno, lo que hablábamos, el estrés oxidativo, el ejercicio de función inmunitaria, provoca una respuesta inmunitaria de fase aguda. Este ejercicio puede ser moderado, si es moderado, como haríamos cualquiera de nosotros, aumenta la resistencia a las infecciones, provoca un bienestar físico y emocional, que es lo que en realidad todos queremos conseguir con el deporte. Pero si es un ejercicio extenuante, tenemos una supresión temporal de la funcionalidad celular, tenemos un aumento de riesgo a sufrir infecciones de las vías respiratorias altas, y esto es lo que vimos trabajando. Con la oxigenoterapia hiperbárica, en realidad, ya hemos hablado, es una estancia en un ambiente que la presión que nos rodea es superior a la presión atmosférica, provocamos la hiperoxia, sean unos niveles de oxígeno elevados en nuestros tejidos corporales, y esto se produce al respirar oxígeno al 100% en cámara hiperbárica. Y bueno, y en realidad aquí vamos a hablar de buceo con escafandra, que en realidad hay un ejercicio, hay un aumento de presión y un aumento de hiperoxia. Es oxidativo, embolismo materiales, típicas del buceo, y las enfermedades hipóxico-isquémicas transitorias que pueden ser debidas al buceo en apnea. Accidentes de buceo, todos más o menos los conocemos, y en realidad en este ejercicio, hemos hecho varios objetivos específicos en la tesis doctoral. Solamente voy a hablar de este, que sería los procesos adaptativos de los neutrófilos y linfocitos frente a episodios repetitivos del estrés oxidativo, utilizando el modelo de hipoxia reoxigenación, que sería la práctica de pesca submarina. En realidad, ¿qué es este experimento que hemos hecho? Hemos tomado una toma de muestra de sangre basal en 7 submarinistas de élite, se han hecho 3 días de entrenamiento, se ha hecho un análisis de sangre previo a los 2 días de competición, un análisis de sangre 4 horas después de la prueba de pesca submarina y 18 horas después de la recuperación, otra toma de muestra basal. Se ha hecho una purificación de neutrófilos, marcadores del daño oxidativo, actividad y niveles de enzimas antioxidantes, niveles de nitrito y de nítrico oxidasa, producción de ROS por quimioluminiscencia, actividad xantina oxidasa en plasma. Estas han sido las tomas que se han hecho. Aquí vemos que 4 horas justo después del buceo, vemos que hay un aumento de la xantina oxidasa en plasma. Vemos que en plasma tenemos, a nivel basal, a cabo de 18 horas, tenemos un aumento de los grupos carbonilo, tenemos a cabo de 18 horas, tenemos un aumento de la MDA, tenemos los niveles de proteína no son demasiado valorables, aunque sí los de catalasa vemos que a las 18 horas después del buceo pues están aumentadas. Y lo que le ha llamado la atención a la doctora Nina Subotina es que en la actividad después, digamos, que va en aumento, en el prebuceo tenemos unos niveles de la tioredoxina reductasa, tenemos un aumento, va a aumentar después, en cambio, justo después de a cabo de 18 horas, pues tenemos un gran aumento de la tioredoxina reductasa. Tenemos también, al cabo de 18 horas, un aumento de la catalasa en polimorfonucleares, un aumento de la superóxido dismutasa a las 18 horas, también, también tenemos un aumento de la glutatión peroxidasa justo a las 4 horas después de bucear, y también que se mantiene a las 18 horas después de finalizar el buceo. En la producción de ROS en los neutrófilos tenemos un aumento en el tiempo, pero en realidad no tenemos un gran aumento lo que sería de la quimioluminiscencia. En los niveles de nitrito, pues también vemos que 4 horas después del buceo, pues vemos que en los polimorfonucleares están aumentadas. En conclusión, episodios repetitivos de hipoxia reoxigenación, tenemos un aumento de los marcadores de daño oxidativo en plasma, hay un aumento de la respuesta celular adaptativa frente al estrés oxidativo, hay un aumento de las enzimas antioxidantes, ya sea tanto en polimorfonucleares como en neutrófilos. En polimorfonucleares vemos que hay un aumento de producción de nitrito, y en los neutrófilos un retraso en la respuesta oxidativa. Y en realidad esto, después hemos hecho otro experimento, que es en individuos sanos, tratamientos en cámara hiperbárica para ver la reacción. Porque claro, en el momento que hacemos tratamiento de buceo y vimos estas alteraciones, en buceo en apnea, ¿qué es debido? ¿A la presión, al deporte o a la hipoxia?
Entonces tuvimos esta y tuvimos que descartar, yendo descartando a qué se debía, si era la hipoxia, si era la presión, y entonces hicimos el mismo experimento con escafandra autónoma, vimos lo mismo en individuos sanos y también, pues, también hicimos otro experimento que se trataría en pacientes con lesiones para ver si era debido a diferentes sistemas de nuestro organismo de recuperación. En conclusión, episodios repetidos de buceo en apnea durante 5 días consecutivos indujeron adaptaciones de los neutrófilos que se evidenciaban con un retraso en la explosión respiratoria y una activación de los mecanismos de defensa antioxidante. Para evitar el daño oxidativo en estas células, sin embargo, fue evidente en el plasma. Periodos repetitivos de buceo en apnea durante 5 días incrementaron la actividad de las antinas en plasma, la producción de óxido nítrico en células polimorfonucleares, lo cual favorece la actividad de la especie reactiva de oxígeno tipo ROS, como los mensajeros celulares, y provoca una adaptación antioxidante frente a la hipoxia reoxigenación de estas células. Esto es lo que es una parte del experimento que presento en esta publicación de la tesis doctoral, que la doctora Nina Subotina ha creído oportuno, y después yo hago otra hipótesis. En realidad nosotros hacemos deporte porque queremos ponernos cachas y queremos conseguir un bienestar saludable. En realidad, si nosotros nos ponemos la vacuna de la gripe, por decir algo, por hacer un ejemplo, y me tomo un inmunosupresor, no voy a hacer la reacción que es la deseada para hacer contra esta vacuna. Si nosotros, en realidad, cuando hacemos deporte, que nos queremos poner cachas, tomamos antioxidantes, esto va a provocar, va a inhibir, va a tamponar las mismas propias la misma propia formación de antioxidantes endógenos propios. Por lo tanto, si no es un ejercicio extenuante como sería el de Rafa Nadal o deportistas de élite, en realidad consideramos, y visto esto, que tomar antioxidantes para hacer un ejercicio moderado en realidad no es necesario, ni es productivo, ni conseguiremos el mismo efecto de, que queremos conseguir.